Bienvenidos a Semanario Judicial, un programa que busca acercar a los expertos en temas de interés ciudadano que tienen una vinculación con la justicia. A nuestros oyentes, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Les saluda su servidor, Julio Ariel Cedeño. Hoy estaremos conversando con la licenciada Sionet Silva, directora de la Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial de Panamá. Bienvenida, licenciada Sionet. Muchas gracias, Julio, por la entrevista y un saludo muy especial a todos los radioescuchas. Licenciada, vamos a entrar en materia de inmediato y nos gustaría que nos explicara un poco realmente cuál es la misión de la Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del órgano judicial. Bueno, la Dirección Nacional de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos es una instancia judicial administrativa y tiene como misión coadyuvar a los tribunales de justicia en la resolución de los conflictos de manera efectiva, rápida y oportuna a través de formas autocompositivas para resolver los conflictos. Decimos que efectiva porque los acuerdos de mediación alcanzados por las partes tienen eficacia jurídica, es decir, las personas con este documento pueden acercarse a los tribunales en caso de incumplimiento, hacerlos valer. De la misma manera decimos que es rápida porque se da la resolución en un tiempo oportuno, es decir, las sesiones de mediación son sesiones cortas y resolver el conflicto a través de mediación no es prolongado, son varias sesiones cuando mucho, y las estadísticas han demostrado que un 95% de las sesiones se realizan o se concretan los acuerdos en la primera sesión, es decir, que es muy rápido y efectivo. Y decimos entonces que oportuna porque pueden ser utilizados antes de iniciar un proceso judicial o incluso encontrándose en solicitarle al juez dentro de cualquier momento procesal, preferiblemente antes de que el proceso se haga más extenso, derivarlo a mediación. Si las partes están de acuerdo, se lo manifiestan al juez y el juez, a través de un formulario de derivación, remite la causa al centro. Lo atiende y luego de que ya han resuelto, le presenta los resultados de la sesión de mediación y el juez, pues como una salida alternativa, ya le daría por concluido el proceso judicial que existía. Indíquenos un poco de cómo está conformada esta dirección. Bueno, mira, esta dirección nace en el año 2006, pero podemos decir que desde el año 2001 ya el órgano judicial de Panamá tenía implementado centros de mediación. Es decir, ya teníamos la buena práctica de realizar a través de algunos centros en áreas del país, por ejemplo en San Miguelito, en la Panamá Ciudad Centro y también teníamos en Chiriquí, que fueron los primeros centros que se iniciaron. Pero para el año 2006 ya se formaliza la Dirección Nacional de Métodos y esta tiene entonces la función principal de administrar, coordinar centros de mecanismos alternativos, no solamente mediación, sino cualesquiera otros que prevea la ley para resolver conflictos. Y bueno, a partir de allí, claro, se han extendido más centros. Hoy ya tenemos 13 centros a nivel nacional. ¿Cuáles serían las ventajas que ofrece la mediación? Bueno, mira, es un proceso flexible y cuando digo un proceso flexible no quiero decir que las personas que participan de él hacen lo que quieren, no, es estructurado, pero tampoco está lleno de formas, como si en un proceso, que si se cumplió el término, si no presentamos lo que hay que hacerlo oportunamente, no, es un proceso flexible porque es un proceso de diálogo donde está basado la resolución en los intereses de las partes. Es gratuito, Julio, que es lo más importante. Sí, es un servicio que no le cuesta a la ciudadanía. El costo del mediador está a cargo del órgano judicial. Claro. Es rápido porque ya te expliqué, en tiempos muy cortos nosotros resolvemos. Es equitativo. Y cuando decimos equitativo es que hay un pie de igualdad de todas las partes. Y cuidamos siempre que las partes tengan esa condición y así se sientan. Es decir, nadie está por encima de nadie. Todo el mundo pone sus intereses y todos esos intereses son válidos en la mesa. Claro. Por eso hay mucha equidad. El trato que nosotros hacemos es de equidad. Por ello, si encontramos que hay un desbalance de poder, que hay alguna actuación en la que una de las partes pudiera quedar en fragilidad frente a la otra, el mediador tendrá la decisión de no continuar con ese proceso para cumplir precisamente con este principio. Hablamos entonces también de imparcialidad, porque nosotros también tenemos que garantizar que las partes se sientan seguras, que nuestras actuaciones no serán vinculantes. Nosotros no decidimos por las partes, son las partes las que resuelven su propio conflicto. Claro. Entonces vemos que es un espacio muy seguro que va a colaborar con las partes a acceder a la justicia de una manera distinta a la acostumbrada, que es a través del proceso,
Que no quiero decir que sea malo, sino que no todas las cosas es necesariamente que terminen en un proceso judicial. Claro. Podemos algunas cosas resolverlas a través de estos mecanismos alternativos que tienen eficacia jurídica, porque al final siempre hay un control judicial. Ya sea antes de realizar el proceso, ese acuerdo tendrá eficacia y siempre va a llegar a un juez, ¿verdad? Y si lo hacemos dentro del proceso judicial, ocurre lo mismo, siempre va a haber un control judicial. De esa manera, podemos decir también que los acuerdos logrados a través de estos mecanismos garantizan la tutela judicial. Qué bien. Entonces, son pues procedimientos cortos, sencillos, rápidos y seguros. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Usted mencionaba que actualmente hay 13 centros de mediación. ¿Nos podría de repente indicar si están distribuidos por distrito judicial? Sí, es correcto. La distribución de los centros se ha categorizado a través de distritos para seguir con esta clasificación o esta nomenclatura que tiene el sistema judicial, pero no propiamente significa que eso es competencia. Okay. Es decir, si usted va a Chiriquí, pero una de las partes está en Panamá, es muy probable que a usted se le brinde el servicio de la manera compartida. Es decir, si la persona no requiere moverse hasta Chiriquí, podemos realizar una estrategia que pueda hacerse con la finalidad de que ello no significa una competencia. Es decir, si estoy en Panamá, tengo que ir a los centros de Panamá. O si estoy en Chiriquí, tengo que ir a los centros de Chiriquí. No necesariamente. Okay. O si vivo aquí, es que los niños están acá y yo tengo que fijar la pensión alimenticia en Chiriquí. No. Si a usted le es más fácil viajar a Panamá que quedarse en Chiriquí, aun cuando usted sea chiricano, usted viaja a Panamá y resuelve su conflicto. Entonces, tenemos 13 centros distribuidos de la siguiente manera. En el primer distrito judicial, que son varias provincias, entre esa Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién, tenemos que decir que tenemos en 3 provincias. En el Darién no tenemos centro, pero prestamos el servicio de manera en línea. Es decir, las personas pudieran prestar el servicio y si así los jueces lo coordinan, nosotros pudiéramos realizar una sesión de mediación electrónica o a través de línea. Claro. En Panamá lo tenemos en San Miguelito, tenemos en la ciudad, en el metro, en la ciudad metro, tenemos Plaza Edison, tenemos Ancón y tenemos en el edificio 351 en Verá, que las personas muy poco lo conocen, pero es casi llegando al Gil Ponce o un poquito antes del Hospital Gorgas. Tenemos entonces en el segundo distrito judicial, uno en Santiago, uno en Penonomé. En el tercer distrito judicial, que es Boca del Toro y Chiriquí, tenemos entonces en David, en Alange y estamos prestando el servicio también en Bugaba. Okay. En Bocas del Toro, pues el centro está en Changuinola. Y en Los Santos, en el cuarto distrito judicial, que es Los Santos y Herrera, pues tenemos en Chitré y tenemos en Las Tablas. Esa es la ubicación actual de los centros. Ok, muchas gracias, licenciada. Se me olvidaba, Panamá Oeste. Lo tenemos en La Espiga. Sí, tenemos un centro en La Espiga de Panamá Oeste. Perfecto. Háblenos un poco del personal. ¿Cuántos mediadores, conciliadores, facilitadores están en los centros de métodos alternos de resolución de conflictos? Ok, nuestro acuerdo, el que reglamenta los métodos alternos en el órgano judicial, dispone que debe haber mínimamente 3 mediadores. Obviamente, lo que hemos hecho, pues ante las situaciones presupuestarias que tenemos, es tratar de redistribuir la planta del recurso humano existente de la manera donde hay más requerimiento. Pudiera entonces haber centros con mayor número de mediadores que otros. Lo que se espera es que con el tiempo tengamos el número de plantas de funcionarios que se requiere por centro. En este momento son centros con mucha más mediadores, como por ejemplo Plaza Edison, pero porque atiende casos derivados del sistema penal acusatorio. Entonces, son los que más se solicitan y por supuesto ahí hay que fortalecer este centro. Pero generalmente tenemos de 2 a 3 mediadores. Hay centros que ya tienen 5 mediadores, 4 mediadores para brindar el servicio. Y en efecto, pues hasta ahora hemos podido con la carga, con el incremento que se ha dado, ¿no? Pero se espera que en lo futuro, cuando las cosas mejoren económicamente, la planta de mediadores pueda aumentar. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa para informaciones y en breve regresamos para seguir conversando con la licenciada Sionet Silva de la Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del órgano judicial.
Estamos de vuelta con Semanario Judicial. Para los que nos acaban de sintonizar, nos acompaña la licenciada Sionet Silva de la Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del órgano judicial. Licenciada, habíamos conversado sobre el tema del recurso humano, mediadores, conciliadores, facilitadores. Nos gustaría que nos diera, pues, si tiene alguna cifra de cuántos son en total. Sí, en total, como ya te había dicho, más o menos en cuánto está configurado cada centro. Tenemos hasta ahora 38 mediadores categoría 1. 14 funcionarios de apoyo administrativo en cada uno de esos centros y 13 mediadores coordinadores. Es decir, cada centro tendrá a su vez un mediador coordinador, que es el que va a gestionar, el que va a enganchar con los despachos judiciales, es el que coordina las actuaciones de los mediadores y el que realmente es como el director del centro, ¿no? Claro. Y estos son los encargados, pues, de producir, de gestionar adecuadamente los procedimientos. Sobre ellos hay otra categoría de mediadores que coadyuvan a la Dirección Nacional, que le llamamos mediadores coordinadores por distrito, que son los que van a verificar exactamente el funcionamiento de los centros por distrito judicial. Esto crea una sana competencia, porque los centros se efectivizan porque ven sus números, se ven más competitivos. Óyeme, nos está ganando el segundo distrito judicial y ellos son más chicos que nosotros. Y eso hace que haya una competencia muy sana y que en efecto eso se vea en las estadísticas, porque las estadísticas te demuestran cómo la intervención de estos coordinadores por distritos influye mucho como líderes en los centros para que ellos entonces generen más estrategias y podamos entonces llegar a más número de personas para atenderlas a través de estas formas autocompositivas de solución de conflictos. Ok. Nos gustaría, licenciada, que nos explique un poco, porque quizás muchas personas no conocen cómo realmente es el proceso de mediación desde que el usuario solicita el servicio hasta que finaliza la mediación. Ok. La forma extrajudicial, porque hay dos maneras, ¿no? Una manera judicial a la que le llamamos que las personas derivan el caso, encontrándose en un proceso judicial, lo derivan a un centro. Y otras donde no hay un proceso judicial y las partes llegan directamente al centro. Vamos a hablar de esta primera, ¿no? Okay. Cuando las personas llegan, ellas hacen una solicitud, le explican al mediador de qué se trata. El mediador entonces va a determinar si ese asunto es negociable, si las personas a las que va a invitar tienen la capacidad para negociar. Por darte un ejemplo, a veces la gente quiere resolver un asunto comercial, pero no trae al gerente. O si me trae al gerente, me trae al que no tiene la toma de decisiones. Entonces, a veces esto es lo que califica al mediador en esta fase, esta premediación. Llamamos a la otra parte, a la parte invitada, y si ésta accede, fijamos una fecha de sesión. Ajá. El día de la sesión, ellos se acercan, pues el mediador le va a explicar brevemente de qué se trata el proceso. Es un proceso donde las personas tienen que aceptar participar y tienen que someterse a algunas reglas, porque de lo contrario la intervención, el diálogo se perdería. Entonces, la mediación, como otras formas, es un diálogo estructurado, es dirigido, es facilitado por este mediador, quien conduce a las partes, porque nunca le dicen qué debe hacer. Claro. Son las partes las que tienen que resolver el conflicto. Entonces, él sí les dice y les marca la pauta, la metodología de cómo ellos deben ir construyendo ese diálogo efectivo para lograr acuerdos. Pues tenemos una aceptación del servicio que tiene que firmarse. Después de ello se le explica brevemente las reglas del juego y se le dice la cadencia o las fases en las que nosotros vamos a ir abordando de poco a poco. Logrado el acuerdo, estos lo van a verificar. Las partes, incluso siendo extrajudicialmente la sesión de mediación, pueden ser asistidas por un abogado. Es decir, ellas pueden verificar con un abogado el contenido de la sesión, del acuerdo que ellos han logrado en la sesión, y posteriormente firmarlo. Es decir, es una oportunidad para que estos acuerdos que ellos lograron tengan la suficiente eficacia jurídica en ese acuerdo, porque si hay un incumplimiento, tienen que llevarlo donde el juez. Exacto. Y si él no cumple con las formalidades adecuadas, se cayó el proceso. Entonces, el acuerdo es muy importante y la participación de los abogados en esta fase del procedimiento de mediación también es importante, porque le coadyuvan a sus representados en la construcción de un documento jurídico que tenga validez a posterior. Cuando los casos son derivados de los despachos judiciales, las partes al juez le solicitan la derivación. Y el juez entonces, a través de un formulario, lo remite a mediación. Después de que nosotros hemos resuelto el conflicto, ya sea que se logró acuerdo o no se logró acuerdo, se le informa al juez y va a decidir entonces si se logró un acuerdo, le va a dar la eficacia jurídica que le tiene que dar el proceso, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso penal, un acuerdo de mediación que se cumpla en su totalidad va a tener
eficacia jurídica y va a decir te extinguimos la acción penal, ¿no? En el caso civil, el juez puede darle una salida a través del desistimiento del proceso, sí. Y esto ya tendría eficacia. Son salidas alternas, ¿no? Pero son los jueces los que van a determinar, de acuerdo a la ley, qué eficacia le van a dar. Pero realmente son estas dos formas generales y ves que son muy sencillas y rápidas también. Sí. Muchas gracias, licenciada. Nos gustaría saber qué tipo de conflictos son mediables. Bueno, en teoría todo debiera ser negociable, pero cuando vemos la Constitución del Estado de Derecho, se le otorga la facultad de resolver los conflictos a través del derecho a los poderes judiciales. Entonces ya eso nosotros lo conocemos como una tutela judicial. ¿Qué excluimos de la tutela judicial entonces? Lo que la ley así lo hace. Es decir, todo lo que la ley provea que puede ser negociable es lo que nosotros vamos a negociar. De lo contrario, no pudiéramos hacerlo porque existe esta tutela. Nosotros nunca vamos a rebasar la tutela. Es decir, los mediadores, conciliadores o cualquier otra forma de solución alternativa, ellos van a verificar siempre lo que en la ley se establece, porque nunca nos vamos a ir contra este principio de que la tutela le pertenece al Estado, a los poderes judiciales, y son ellos los que hacen la apertura, ¿no? Entonces, vamos a decir, en la ley procesal penal, la ley establece cuáles son los delitos, dice los delitos desistibles, ¿verdad? En materia civil dice todos aquellos que sean desistibles. Si nos vamos a agrario, también dice todos los asuntos que sean desistibles. En materia de familia, tenemos que decir que en Panamá es uno de los pocos países que ha provisto el mecanismo de salida alterna a través de la mediación. Algunos países consideran incluso que esto rompe con el orden público. Sin embargo, Panamá tiene muy buena experiencia y no pasa nada. Cada vez hacemos más mediaciones de acuerdos de pensión alimenticia y tienen mucha eficacia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué no vamos a atender, Julio? Lo que no vamos a atender es aquello que se constituye en un delito, en una situación de vulneración de derechos humanos, de principios constitucionales, o que la persona no tenga una condición para seguir negociando, tales como a veces existe un desbalance de poder. Estos casos, por ejemplo, cuando hay violencia, la gente dice, pero es que la violencia es de los padres y no es de los niños, entonces no quieren pactar con los padres porque dicen que hay violencia, entonces los niños se quedan sin la pensión alimenticia. Lo que no entienden es que si tenemos que tener una condición de igualdad, yo no puedo permitir que una persona que fuera de estos estrados de la sesión de mediación sea una persona violenta, amenace a la otra, le dice que la va a matar y yo lo voy a poner a negociar. Exacto. Siempre va a tener un poder sobre esta persona. Sí. Entonces, en estos casos, las convenciones internacionales, incluso acuerdos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, son claros en decir que debemos atender lo prescrito por las convenciones internacionales y hay que proteger la violencia de género, hay que proteger la violencia doméstica. En estos casos, Julio, nunca vamos a negociar. Ok. Vamos a hacer una última pausa para informaciones y estamos de vuelta entonces para seguir hablando de la importancia que tiene la mediación dentro de la Administración de Justicia. Estamos de regreso con Semanario Judicial. Hoy estamos conversando con la licenciada Sionet Silva de la Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del órgano judicial de la importancia de la mediación en la Administración de Justicia. Licenciada, nos gustaría que nos hablara un poco de cuáles son las zonas que más atienden de estos casos que son mediables, cuáles son las zonas que más atienden, qué más casos tienen. Bueno, Julio, pudiéramos decirte que de manera repetida, ya por más de 3 años, tenemos que sigue siendo la provincia de Boca del Toro la provincia con más solicitudes de atención. Ello representa quizás un caso de estudio, porque hablamos de una densidad de población más baja, a diferencia de otras provincias, y sin embargo registran el mayor número de solicitudes de mediación extrajudicial. Lo que tendríamos nosotros que decir que la población está muy sensibilizada y prefiere ir a los centros de mediación a resolver sus conflictos. Hay algo que yo creo que está relacionado con esta situación que se da en Bocas del Toro, es
precisamente que la población indígena se registra también en esa provincia. La más atendida se registra también en esa provincia y son nuestros mayores usuarios. Entonces tenemos mediadores en esa área del país que por este trato con estas personas incluso ya tienen un lenguaje con ellos del idioma, ¿no? Claro. Ya, se han como convertido en parte de ellos. Sí. Entonces eso quizás hace que sea el centro de Bocas del Toro uno de los lugares con mayores solicitudes de mediación. Y ocurre también con las sesiones de mediación extrajudicial realizadas, ¿no? Entonces, pero hay otras áreas que también son importantes. Nosotros vemos que San Miguelito también ha solicitado el servicio. Y de la misma manera hemos visto este año que en Veraguas también hubo mucha solicitud, lo mismo que en David. Okay. O sea, ascendieron más de 400 solicitudes. Okay. Mientras que, por supuesto, Boca del Toro tuvo 787 solicitudes de servicio. Pero vemos que esto nos trae a una reflexión, pues a trabajar un poco más con la ciudadanía, a entrar a que ellos lo conozcan. Claro. Pero sí creemos que Boca del Toro es un caso de estudio. La verdad, para los interesados, esto es muy importante. Okay. Interesante, licenciada. Para ir ya con las últimas preguntas, nos gustaría que hablara un poco de cómo ha sido el servicio durante la pandemia. ¿Cómo se ha brindado este servicio gratuito? Bueno, Julio, tengo que decirte que cuando se ordenaron los cierres de los despachos judiciales y administrativos, estuvimos fuera de ese mes, pero seguíamos contactados con todas las instancias que así se requirieron. Durante ese tiempo se asistió al público en línea, es decir, las personas llamaban a los teléfonos porque transferimos los teléfonos a personas que dirigían los centros y atendieron a público telefónicamente. Nosotros ingresamos en mayo y ya en mayo inmediatamente empezamos a prestar el servicio de solicitud. Como cosa curiosa, este año, en el año 2020, durante la pandemia, atendimos 1000 gestiones de seguimiento. Es decir, gestiones de seguimiento de acuerdos que se han pactado y que suponemos que las personas tenían una dificultad de cumplimiento ante la situación que estaban viviendo y que se vieron forzadas a llamar a los centros para ver cómo gestionaban esto. Entonces tuvimos 1000 gestiones. Entre ellas podemos decir que los casos fueron de familia y niñez un 36%, de familia un 24%, casos civiles un 4% y del sistema penal acusatorio un 36%. De la misma manera, pues prestamos el servicio de solicitud de mediación en línea. Es decir, las partes desde el mes de junio del año pasado pueden solicitar el servicio de mediación en línea sin necesidad de ir presencialmente a ninguna instancia judicial. Solamente ingresando a la página del órgano judicial encontrarán allí el icono de solicitud de servicio de mediación, cliquean, llenan el formulario. Después de llenarse este formulario, él va a escoger el centro de su preferencia, es decir, él tiene que escoger en qué centro, en qué provincia está o qué centro le gustaría comunicarse. Ese centro, recibida la solicitud, lo va a contactar y se va a gestionar entonces la solicitud de invitación, atención y demás. Se fijará una sesión de mediación para realizarla. Es un proceso sencillo. Ya el año pasado pues se realizaron 74 solicitudes de mediación y ya este año vemos a los 3 primeros meses que ya hay más solicitudes en línea, es decir, claro, las personas se han ido familiarizando con el servicio, ¿no? De manera sencilla, porque tampoco es complejo, un formulario sencillo, llenan sus datos y el centro le va a contactar. Importante. En esa misma línea, licenciada, nos gustaría ya para finalizar que nos hable un poco de la mediación precisamente extrajudicial en línea. ¿Cuántas se realizaron el año pasado? Se realizaron 95 sesiones de mediación, encontrándose que las provincias que más atendieron, Bocas del Toro, David, en Panamá, el edificio Plaza Edison, que atiende el sistema penal acusatorio, que fueron los que más se distinguieron. Y ya para este año, los centros, estos mismos centros ya están registrando más de 11 sesiones de mediación en línea realizada. Es decir, que la experiencia ha quedado plasmada y la buena práctica ya se está consolidando. Asimismo, pues nosotros ya nos encontramos tomando estos parámetros, estos indicadores para gestionar un proyecto que nos permita en lo futuro garantizar un servicio de mediación en línea idóneo, ¿no? Mientras tanto, este piloto nos está sirviendo para el tiempo de la pandemia. O sea, la gente lo está utilizando y ha sido efectivo y realmente estamos muy complacidos porque esta sería una de las cosas buenas de la pandemia. Lo que habíamos pensado programar en quizás 5 años, que así lo habíamos previsto en el plan
institucional, este año 2030 lo tuvimos que hacer en meses, en el año 2020. Así que pudiéramos decir como un aspecto positivo de la pandemia, precisamente el desarrollo de la mediación en línea y la solicitud de mediación extrajudicial para los usuarios. Excelente. Muchísimas gracias, licenciada Sionet, por habernos acompañado el día de hoy. No sé si quiere dar un último mensaje. Bueno, sí, Julio, muchísimas gracias a ti por brindarnos esta oportunidad, porque así nos damos a conocer, también sensibilizamos sobre el servicio que prestamos en el órgano judicial. El órgano judicial hoy se presenta no como una institución que no brinda oportunidades, está garantizando el acceso a las personas de una manera rápida a través de estos mecanismos. Entonces, instar a los ciudadanos y a las ciudadanas para que se acerquen a las instancias judiciales, soliciten el servicio de mediación, pueden consultar en la página del órgano judicial, pueden verificar nuestras estadísticas, todo lo que en sí hace la dirección y lo que hacen los centros, y pues esperamos que atiendan, porque realmente entendemos que la pandemia nos ha dejado una huella muy grande, pero eso no significa que no podemos seguir adelante. Y los centros brindan un servicio gratuito, rápido y eficaz. Entonces, están invitados todos. Listo, muchas gracias, licenciada. Bueno, invitamos a nuestros oyentes a que sigan nuestras redes sociales, @ojudicialpanamá, y también que visiten nuestra página web www.organojudicial.gov.pa. Hasta aquí esta edición de Semanario Judicial. Los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Se despide de usted su servidor, Julio Ariel Cedeño.